Buenos días a todos. Como todos sabéis ya, estamos en una comarca que está definida por la confluencia del río Sil y Miño, en una topografía muy peculiar. Esta peculiaridad alcanza su máxima expresión en el cañón del Sil y da como resultado un paisaje altamente antropizado. Para que sea posible una economía de subsistencia básica basada en el cultivo de la vid. Nos parece que es quizás el potencial máximo que tiene la región, este paisaje de bancales, y creemos que es donde está su mayor valor. Sin embargo, en los últimos tiempos la agricultura ha tomado un rumbo que a veces no es del todo deseable, con el uso de químicos que suponen un peligro para la vida. Uno de los indicadores de que esto está ocurriendo es la ausencia de abejas en la zona, cuando siempre por historia ha sido una zona en la que existían muchas. Nuestra propuesta va un poco en la línea de recuperar la apicultura como valor potencial, no solo de una economía secundaria, sino como un indicador de salud ecológica y también como un valor pedagógico. Las abejas son muy importantes para la vida de los hombres, son fundamentales. Recordar que el 80% de las especies de flores necesitan de la polinización a través de ellas, o en el caso de los cultivos esta proporción sube al 85%, es decir, que todos podemos comer verduras y frutas gracias a ellas. Albert Einstein dijo que si las abejas desaparecieran, los humanos solo tardaríamos 4 años en seguirlas, y desgraciadamente esto ya está ocurriendo. La voz de alarma saltó en Estados Unidos en el año 2006, aunque era un fenómeno que quizás empezó antes, pero se extendió rápidamente a todo el planeta. En Galicia el caso es especialmente preocupante porque se cree que en los últimos años han desaparecido unas 450.000 colonias. Esto seguramente esté relacionado con el uso de pesticidas y redes de telefonía móvil. Por tanto, nuestro objetivo va a ser recuperar la apicultura mediante la rehabilitación de un contexto apta para ellos y el resto de la vida, lo que necesariamente va a ir unido a un cambio de modelo hacia una agricultura sostenible. Y ahora os vamos a explicar un poco cómo son las estrategias. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo ha sido el proceso de trabajo y todo lo que hemos aprendido en esta semana, ¿no? Entonces, como bien decía María, hemos descubierto que las abejas son un indicador de la salud del medio, ¿no? Por ejemplo, estamos muy orgullosos de nuestro paisaje, sabemos que es muy bonito, que está muy bien, pero sin embargo la ausencia de ellas denota, ¿no?, que hay algunos desequilibrios que ocurren y que están denotando, ¿no?, que hay algunos problemas que hay que tratar, ¿no? Pero ¿cuáles son, digamos, las cualidades o cómo las abejas articulan ese medio, ¿no? Nosotros hemos descubierto sobre todo 3. El primero, que tiene que ver con la biodiversidad, porque las abejas son primordiales, como decía María, para articular la arquitectura del ecosistema, ¿no? Es, digamos, como un conector. Y muchas de las especies que existen aquí existen porque, digamos, ellas hacen de mensajero. En verdad tiene que ver mucho con la idea de que la abeja es un jardinero importante dentro de la vegetación del área. La segunda cuestión que nos pareció interesante como material era recordar que los aromas del bosque también tienen que ver mucho con las abejas, puesto que la estrategia de las plantas con flores aromáticas se desarrollaron paralelamente a la aparición de los insectos como polinizadores. Por lo tanto, muchos de los olores existen gracias a ellos y ellas son las que lo propagan, ¿no? Y la tercera cuestión es que también ellos sintetizan el paisaje en un alimento, en una serie de productos, que de alguna manera también son un recurso alternativo
para una economía, ¿no? Posiblemente de apoyo, pero existente. Si este es el mundo que descubrimos de las abejas, ¿no? Lo que nos quedaba por descubrir es cómo se relaciona nuestro mundo con ellas, ¿no? Y en el diagrama vemos esta franja, separa lo que es actual, cómo lo relacionamos actualmente con el modelo propuesto, ¿no? Entonces, en la actualidad vemos que utilizamos o nos basamos en un modelo económico agrícola, ¿no? Que se basa concretamente en el desarrollo de agriculturas intensivas, agriculturas monocultivo, que utiliza muchos químicos y que es el soporte a la región, que es muy interesante además porque le da un carácter patrimonial que viene desde lejos y que además tiene una importancia muy grande en el mantenimiento de la zona. Sin embargo, no existen relaciones con estas cualidades. Es más, las que existen son negativas. Digamos que ejercen un impacto, una perturbación en estas expresiones, no dejándoles ser, ¿no? Entonces, la propuesta sería que nos gustaría trabajar, ¿no?, en la elaboración de un programa o de un plan que creíamos que tendría que existir, que sería la elaboración de una economía ecológica alternativa, que después lo explicará un poco Nacho, y que consiste concretamente en mantener lo que existe actualmente, pero de una manera que permita la expresión de estos otros actores, de manera sinérgica, ¿no? De esa manera, si queremos ser, por ejemplo, patrimonio de la humanidad, deberíamos ser un ejemplo y deberíamos permitir que de una manera saludable coexistieran estas expresiones de la vida, ¿no? Y el segundo propuesta que os vamos a presentar, que va a desarrollar un poco Celsa y Joana, tienen que ver con una idea de establecer un prototipo experimental en un lugar concreto. Sería como una especie de jardín pedagógico donde vamos a visualizar los materiales con los que nos gustaría trabajar y donde se va a visualizar también un poco el comportamiento, bueno, la presencia de este actor importante que es las abejas, su comportamiento en el espacio y todo el ecosistema que enciende, ¿no?, a través de la vegetación y su distribución en el espacio. Y ahora Celsa va a explicar, Nacho va a explicar un poco el primer paso. Hola. Bueno, pues lo primero que hicimos es centrarnos en la zona de estudio, ¿no?, analizándola un poco. Entonces nos dimos cuenta de una topografía con una fuerte pendiente, formando vaguadas y con terrenos escalonados mediante bancales. La presencia clara, de los dos ríos, ¿no?, Sil y el Mao, y su confluencia, ¿no? Y los usos del suelo basado en una dispersión de población, de pequeñas viviendas dispersas, con una gran presencia de masas arbóreas y de monocultivo de vid. Entonces, de este estado previo detectamos un punto de perturbación al analizar la presencia de nuestra jardinera mutualista, ¿no?, que es la Apis mellifera, ¿no?, la abeja, que en la zona de estudio es inexistente, ¿no? Entonces, esto lo achacamos, como habíamos dicho antes, al modelo de cultivo actual basado en el monocultivo y la utilización de pesticidas, ¿no? Entonces, al centrarnos en la abeja, aquí vemos la zona del río y lo que serían todas la zona de la vid. Y entonces tenemos que aumentar un poco la zona de estudio por el radio de acción que tiene la abeja, que consideramos como 3 kilómetros, aunque pueden llegar a veces a llegar en determinados momentos de su vida a alcanzar distancias de 11 o 12 kilómetros. Entonces establecemos, son estos radios que son la zona de protección de 3 kilómetros respecto al punto, digamos, de perturbación conflictivo, ¿no?, que sería, además, está situado justo en torno a la parte de mayor presencia, ¿no?, como es el río y su cañón. Y vemos que nos tenemos que ir a la zona verde, que sería la zona de la subsistencia, donde la subsistencia de las abejas sería viable, ¿no? Entonces, la intervención que proponemos, o sea, lo que después explicará Joana,
y Celsa, se sitúa en este estado, ¿no? en este supuesto, el supuesto de la situación actual. Pero la aspiración que nosotros tenemos es que frente a esta situación preexistente, que estos insectos recuperen la posibilidad de reapropiarse en un territorio que con ellas contaría con un medidor de alta calidad de características medioambientales de este entorno, ¿no? Entonces, aquí vemos la evolución, dale atrás, la evolución, la siguiente, la evolución de cómo los cultivos se podrían ir transformando en cultivo ecológico y así la presencia de las abejas se iría aproximando a esa zona que es la que el patrimonio de la humanidad valoraría tanto, ¿no? Y entonces, al final, pues se iría expandiendo hasta, bueno, pues colonizar lo que sería todo el valle, ¿no? Entonces, esta transformación que estamos contando redundaría en un beneficio ya no solo medioambiental, sino que con el aumento de la polinización se produciría un incremento de la producción y de la calidad de los productos y también en otra de tipo económico por el valor añadido que añadiríamos al producto. Bueno. Bueno, pues la idea de jardín mutualista, como antes comentaron los compañeros, surge como proyecto experimental. Hemos elegido la zona concreta de la zona del Valle del Mao, que es la que estamos trabajando estos días, pero que también creemos que podría ser traspolable a otras zonas de la Ribeira Sacra. Hemos estado hablando con una apicultora de la zona porque teníamos curiosidad en cerciorar si realmente la actividad apícola era o no una actividad económica en la zona y ella nos ha contado que poco a poco se ha ido dejando la actividad apícola debido a la alta mortandad de las abejas. Y también nos ha ayudado a situar el punto para luego marcar los radios de actuación, porque ha colocado las colmenas en diferentes puntos que abarcan la zona de actuación y ha ido comprobando cómo en determinadas zonas sí le morían las abejas hasta llegar a la zona das Carballeiras que pertenece al concello do Castro, donde consiguió localizar un punto donde las abejas sí podían subsistir. Entonces, también nos ha ayudado a entender un poco el proceso de las abejas, cómo se mueven, cuáles son sus movimientos, y por eso hemos marcado ese radio de 3 kilómetros que también establece la legislación, pero sabemos que se pueden mover muchas más distancias. Entonces, hemos diseñado en función del calendario de las abejas un jardín y desde ese punto que esta apicultora nos ha dicho. Entonces, nuestro punto de actuación estaría en lo alto, lo que se llama la zona das Carballeiras, y hemos empezado a colocar la floración en función de cómo la van necesitando las abejas. Las abejas durante los meses invernales, como hace mucho frío, no salen de la colmena, se alimentan dentro de la colmena. Y en esta zona, ya por la climatología, en el mes de febrero empezarían ya a lo que es salir de la colmena para todo lo que es el ritual de apareamiento y empezar la época de cría. En esta época aún hace mucho frío y no pueden desplazarse grandes distancias porque no tienen la suficiente energía. Y los primeros cultivos de los que se alimentan son especies de praderíos. Entonces las hemos situado lo más cerca posible a la colmena, para que no tengan que desplazarse y en ese desplazamiento no se mueran. Luego hemos colocado el siguiente cultivo que nos ha dicho la apicultora que aprovechan en esta zona, que ahora sí, si quieres, que sería la erica, el brezo, y que esa abarcaría pues, los meses ya más primaverales, ya cuando tienen que recolectar para criar y ya empiezan a hacer la miel. Luego tenemos un mes crítico, que es el mes de mayo, que es cuando florece al mismo tiempo la especie de viñedo
con otras especies, y es la que hemos intentado evitar que las abejas se desplacen hacia ese cultivo, porque con el uso de tratamientos químicos, y aparte esta es la época en la que más se trata el viñedo, habría una elevada mortandad de abejas. Entonces, ¿me puedes pasar? Entonces hemos colocado cerca de las colmenas los cultivos que, digamos, se simultanean en el tiempo la floración con el viñedo, que son la zarza, y después ya en el mes de junio ya empezaría el castaño. Las últimas especies que florecen y que aprovecha es la lavanda y la cayuna, que es parecido al brezo, y ya una última floración aprovechable para ellas sería la flor del madroño, que también nos han dicho que en esta zona florece durante bastante tiempo y que incluso las abejas hasta noviembre pueden estar recolectando. Entonces ese ha sido lo que nos ha marcado el diseño de este jardín mutualista, y es en lo que nos hemos basado para hacer ese diseño, para generar zonas de alimentación para las abejas y generar una mayor diversidad, aportando luego también un valor añadido a la zona. Vale. ¿Qué hacemos a la hora de realizar este jardín? Elegimos para situarlo una infraestructura que ya existe en la Valle de Mao, es decir, el antiguo canal de las aguas. Sergio. Vale. Y primero, como ya hemos explicado, ponemos las colmenas en una zona segura, fuera del rasgo de los 3 kilómetros, y empezamos con una siembra artificial, siguiendo siempre la topografía, la floración de las especies, la distancia que pueden transcurrir las abejas según la época del año. Y a partir de ahí, son las abejas, las jardineras de este jardín, las que lo polinizan y dispersan y mezclan las especies, hasta que llega un punto cuando las teselas iniciales pierdan su límite artificial, llegamos a un paisaje natural mantenido por el movimiento de las abejas, y pasamos por un paisaje de siembra artificial a un paisaje natural que es mantenido por el movimiento de las abejas. Es importante entender que este jardín no es un jardín estático, sino el tramo que florece se mueve a lo largo del año, y también es un jardín donde los olores juegan un papel que al final son los que atraen a las abejas, juegan un papel estético tan importante como los colores y la vista. Entonces, para nosotros entendemos el jardín mutualista como un laboratorio pedagógico que aprovecha del comportamiento de las abejas e intenta visualizarlo, y también como un terreno de experimentación de prácticas de viticultura alternativas, que al final son las que si las aplicamos nos permitan de desarrollar la apicultura en la zona de la Ribeira Sacra. Bueno, y a modo de conclusiones, pues remarcar que nosotros necesitamos a las abejas, pero ellas también nos necesitan a nosotros, es decir, necesitamos trabajar de una manera mutualista para recuperar el jardín planetario. Entonces, creemos que es muy importante preservar este paisaje, pero también dar modelos de gestión sostenible a los habitantes de la zona para que todos consigamos un futuro mejor. Y esto necesariamente pasa a través de la transformación de la agricultura en agricultura ecológica. Y para finalizar, pues nos gustaría invitaros a probar un bocadito de nuestro paisaje que hemos traído para todos vosotros. Muchas gracias. El segundo es un asunto, es crucial, es muy importante. Hablan del jardín planetario exactamente. Solo que lo que quiero contarle es lo que ocurrió con la ciudad de Saint-Émilion. Saint-Émilion es una loma en Francia y con un viñedo de alta calidad conocido en todo el mundo y ha sido registrado como un patrimonio mundial por el UNESCO.
y estábamos discutiendo de lo que es este patrimonio. Y yo le preguntaba, pero bueno, vamos a cambiar de civilización, ya no se tome vino sino cerveza, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a conservar todo? ¿Cuál es la evolución del paisaje? ¿Y cómo se mantiene? ¿Con los químicos siempre? Etcétera, etcétera. Y el UNESCO no tenía posibilidad de contestarle, porque no había imaginado eso. Como el paisaje fuera, como si fuera una cosa fija, que no se mueve nunca, museificado, un objeto. Pero no es un objeto, por nada. Y la clasificación por el UNESCO tendría que ser diferente hoy, porque nosotros hoy pensamos de manera diferente también y vemos las cosas de manera diferente. Y lo que han enseñado aquí es que el valor, el más alto en el futuro, no sería tanto como el aspecto plástico, la maravilla del paisaje como un paisaje de pintor, pero también una calidad de vida que permita a todo el mundo de vivir a partir de las abejas, por ejemplo, que es un bioindicador fuerte. Entonces, el papel de la fábrica de luz y este taller podría ser indicar al UNESCO que la manera de clasificar las cosas hoy tendría que cambiar. ¿Me entiende? No sé si es una posibilidad, pero sería una sugestión que ¿cómo se dice? Los indicadores de clasificación cambien, porque el motor de la vida tenemos que protegerlo. Entonces, este trabajo me parece muy, muy importante. El jardín pedagógico, eso es las abejas van a ir por todos los lados. Entonces hay que decir que en realidad este jardín pedagógico organizado con las plantas que son necesarias, bueno, que son las mejores para la cosecha de la miel, no es necesario que sean organizadas de esta manera, sino para la gente, porque es un jardín pedagógico, pero no es necesario para las abejas. Pueden ir a ir en cualquier lugar, ¿me entiende? Eso sería la precisión necesaria dar. Bueno, y otra cosa que aquí es un asunto de mantenimiento del paisaje. La erica necesita luz y desaparece por debajo del soto cuando crecen los árboles, porque así es la dinámica normal que alcanza un clímax forestal cuando se abandona el terreno. Entonces, si solamente hay viñedo y en la selva, el soto, pues, la cantidad de la superficie dedicada a la erica puede desaparecer. Y entonces sería necesario prever un mantenimiento de la apertura, de cómo se mantiene claros, para que vengan más ricas. Bueno, eso es un detalle técnico. Vale, gracias.